En la antigua Grecia, la diosa Némesis era la diosa de la justicia, pero al mismo tiempo de la venganza. En gran medida, y dentro de las culturas más primitivas y en su desarrollo antropológico, cultural e histórico, básicamente hasta buena parte de la Edad Media, en términos cuando menos occidentales, justicia y venganza se han confundido. Justamente en esa tradición es que abrevan numerosos pueblos de lo que conocemos como el cercano o próximo Oriente, como esos hermanitos violentos que son judíos y árabes. Dentro del marco de esa tradición del ojo por ojo, diente por diente, que era propio de la justicia redistributiva, que se sostenía en la llamada ley del talión, es en el cual precisamente perviven numerosas tendencias de acción social y cultural que están más que sometidas a ideologías, a el fundamento de lo que es la religión misma. En el judaísmo, en el caso del pueblo hebreo, del islam, en el caso de los pueblos árabes. Y sobre todo tomando en cuenta lo que fue la historia fundacional de Israel, en el sentido en que Abraham, procedente de Caldea, ocupa la tierra de Canaán, supuestamente por orden de su Dios, Yahvé, o lo que ellos llaman Eshem, porque no pueden nombrar a Dios, y desplazan a una cantidad de pueblos que estaban previamente ahí. Luego vendrá, además del hecho de la ocupación misma, el proceso por el cual Abraham no puede tener hijos. Y entonces tiene de hijo primero a Ismael, con la sierva que es Agar. Luego sí lo tendrá con Sara, que es su hijo, entre comillas, legítimo. Todo un problema que hoy diríamos es de derecho civil y particularmente de derecho de familia, con el cual se define y se determina histórica y, por qué no, míticamente, la fundación misma del problema entre israelíes y palestinos, o lo que es lo mismo de la cultura judía contra la cultura árabe, o lo que es también proporcional de la religión judía contra la religión musulmana o islámica. La raíz del conflicto, pues, deviene, por un lado, del desplazamiento por ocupación de una tierra que inicialmente no era de ellos, por parte del pueblo judío, y posteriormente el problema, dijéramos casi que sucesorio, entre el hijo extramatrimonial y el hijo intramatrimonial, como son Ismael, de donde derivan los árabes, y el pueblo hebreo o judío, que deriva de Isaac. La pugna entre ellos dos, el reconocimiento de la primogenitura que era tan importante para pueblos antiguos, especialmente de esta cuenca del Oriente más próximo a Europa, por eso lo de cercano Oriente, aunque para América, por ejemplo, sería mucho más lejano que Japón o China. Cuestión de perspectivas eurocéntricas, otra forma de conflicto historiográfico, es lo que viene precisamente a basar, a fundamentar el origen, repito, histórico, religioso y hasta jurídico, fundamentalmente, del conflicto entre árabes y judíos, o concretamente entre israelíes y palestinos. Lo ocurrido el pasado 7 de octubre de 2023 es algo que genera un acumulativo de fuerzas que se van gestando en el sustrato más profundo y doloroso de la relación entre estos dos pueblos. El estallido brutal y la masacre que se produjo especialmente contra numerosos inocentes que no tenían propiamente que ver con la opresión que podría haberse generado especialmente desde Sabra y Shatila, 1982, hasta acá, por parte de los israelíes y de las autoridades israelíes sobre los palestinos, se produce de una manera dramática. Se genera una masacre espantosa, injustificada, porque realmente el objetivo de la venganza más que de la justicia, por eso he titulado a este videoensayo Los delirios de Némesis, no eran precisamente esos niños o esos jóvenes o esos ancianos
que estaban en los kibutz perimetrales a la frontera con Gaza, sino que tenía que ver fundamentalmente en una bronca que es entre las guerrillas palestinas y las autoridades israelíes. Como siempre en las guerras, la injusticia manifiesta de quienes caen, los que a veces la terminología cínica de la misma guerra llama víctimas colaterales o provocadoras de una mayor respuesta exagerada, como la que evidentemente se está dando por parte de Israel, es el objetivo estratégico a realizar. En gran medida lo que se buscaba era lo que se está dando, una reacción exagerada, desproporcionada a lo inicialmente planteado. Porque inclusive si tomamos en cuenta el talión como fundamento de esta némesis, de esta justicia por venganza, por vendetta, por vindicación de un derecho violado, tendría que ser basado en la proporcionalidad. Si murieron 1.240 inocentes, sería, no digamos justificable, pero entendible, 1.240 muertes del lado palestino. Pero ya van más de 50.000 con unos bombardeos aéreos y de artillería pesada espantosos que van precisamente violando lo que es la proporcionalidad establecida, entre otras, en el derecho internacional de guerra, especialmente a partir de las convenciones 1 y 2 de Ginebra. El elemento fundamental aquí para comprender y dar la posibilidad de la resolución del conflicto es que detrás de todo esto no solamente hay, como hemos dicho en el título, los delirios de némesis, las desproporciones de la venganza, malentendida como justicia, sino también algo que tiene que ver en lo profundo con la historia y con la cultura. Y como este es un canal cultural, precisamente estamos enfatizando en esos aspectos. Lo geopolítico o lo estrictamente militar, en nuestro caso, vendría a pasar a un segundo plano, tal vez a un plano más noticioso o de análisis para otros profesionales de la teoría del conflicto. Tiene que ver esto fundamentalmente con el inicio mismo del conflicto, que ya lo mencionamos antes. El problema del no reconocimiento de Ismael frente a Isaac y de cómo esto genera todo un mitema que va acumulando potenciales de conflicto y de agresividad que entre más cínicamente se traten, más violencia van a generar de manera retroalimentada. En este sentido, los elementos del odio se van acumulando y explotan como en un volcán, generando a su vez una cultura, la cultura que justifica por el lado judío el que esa es su tierra prometida y que como pueblo merecen la existencia después de haber sido tan perseguidos en otras partes durante la llamada diáspora, el último de los graves problemas al respecto, la Shoah, el holocausto nazi, y por el otro lado, la cultura árabe, particularmente palestina, que también en su diáspora, aunque sea perimetral al mismo Israel, como en el caso de Gaza, como en el caso de Cisjordania, ha acumulado una serie de odios y resentimientos por el desplazamiento, por los campos de concentración, por el hecho mismo de no reconocimiento. Como pueblo y como Estado, aunque estaban pactados en la partición original de la Resolución de las Naciones Unidas en 1948. La necedad en el fondo de que o todo o nada se tiene que establecer y, en ese sentido, no pueden compartir un territorio judíos con árabes o árabes con judíos, porque generalmente por el lado palestino se toma el hecho de que los judíos son ocupantes y deben desplazarse de ese territorio para que la totalidad de la Palestina sea recapturada o reconquistada por el pueblo palestino y por ende por su cultura, por su tradición religiosa generalmente musulmana. Ese aspecto de intolerancia, de no aceptar una justicia equilibrada, viene precisamente a provocar una acumulación conflictiva de sentimientos
de resentimientos más bien, que posteriormente van a explotar en forma terrorista o en forma terrorífica, con masacres de parte y parte y con una guerra sempiterna que desde 1948 ha tenido por lo menos 4 grandes manifestaciones bélicas y de resto numerosas manifestaciones de escaramuzas terroristas que incluso se han manifestado en países distintos al territorio israelí, como recordamos la terrible masacre de deportistas israelíes en Múnich durante los Juegos Olímpicos de 1972. Este video ensayo pues plantea ante todo una reflexión en torno a esos dos elementos. El elemento histórico fundacional del conflicto, que tiene que ver con el mitema de Ismael e Isaac, pero al mismo tiempo del desplazamiento originario de los pueblos que estaban en Canaán por parte de los caldeos que llegaron comandados por Abraham, y por el otro lado, el hecho mismo de el elemento cultural que debe comenzar a reeducarse con hechos concretos de derecho internacional que deben ser respetados para que se interiorice en la mente y en el espíritu de judíos y árabes, particularmente palestinos, la vivencia de la resolución del conflicto no con AK-47 ni con misiles, sino con el diálogo. Pero un diálogo que implica ante todo una palabra esencial: reconocimiento de las partes, reconocerse como hermanos del mismo padre, aunque de distinta madre, pero que tienen el derecho y la posibilidad de vivir en paz y con justicia, con equilibrio, que era lo que buscaba Némesis, precisamente como diosa tutelar de la justicia retributiva, de la solidaridad por encima de las venganzas. Porque, como diría el Chavo del Ocho, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena, pero además la venganza viene a ser la manifestación de un retroceso en lo que somos, como seres humanos civilizados. Estas guerras absurdas y brutales nos retrotraen a periodos previos de nuestra evolución que contradicen francamente lo que es la esencia de este canal, la cultura, una cultura que define al ser humano a partir del diálogo y de los hechos concretos en donde ese diálogo concierta o lleva al consenso de determinadas actitudes y acciones que van a materializar una determinada justicia, un determinado equilibrio, una determinada forma de ser civilizada y culta por encima de la barbarie, de la venganza y de la muerte. Soy Carlos Vicente Tapia. Por tu atención, pero sobre todo por tu reflexión, gracias hoy. Y mezclando un poco las dos palabras que representan la paz en cada uno de los idiomas árabe y hebreo, que dicen shalom y salam, digamos shalom. Si te gustó, suscríbete